Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos de Dios, a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles
Y ahí estamos viendo, por una parte, cómo nacen las primitivas comunidades cristianas, cómo funcionan y cómo Pablo y Bernabé, en este caso de hoy, Pablo y Silas, van misionando, van realizando la misión a lo largo de todo el Mediterráneo. Y hoy nos los encontramos en una ciudad romana, en Filipos, y ahí vemos cómo no todo el mundo entiende lo que ellos predican, sino que incluso pues tienen que pasar por momentos duros y difíciles, como vemos aquí, que se amotinan contra ellos y los magistrados le arrancan los vestidos, los azotan y después los meten en la cárcel. Bueno, podríamos decir, eso es consecuencia de ser misionero, consecuencia de la misión. Pero lo más importante de la lectura de hoy no es solamente ese momento difícil y duro por el que tienen que pasar, sino cómo, a pesar de todo eso, la palabra de Dios da sus frutos. Y los frutos en este caso son los del carcelero y su familia. El carcelero que, desesperado al ver que se han abierto todas las celdas de la cárcel, que intenta suicidarse diciendo: mi futuro ya no existe. Pero es Pablo el que le grita y le dice: no hagas nada contra ti mismo. Y el carcelero le contesta a Pablo: ¿qué puedo hacer? Y ahí viene, digamos, el núcleo del mensaje cristiano en estos primeros tiempos. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús. Ese es el mensaje sencillo y nuclear que van predicando Pablo y sus discípulos, sus compañeros. Unas veces, como digo, Bernabé, en este caso de hoy, Silas. Bueno, cree en el Señor Jesús y te llegará la salvación. Te salvarás tú y tu familia. Y él cree y se bautiza. Y entonces les lleva a su casa y celebran una gran fiesta llenos de alegría. Eso es lo que nos dice hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en una ciudad romana como era Filipos, el Imperio Romano se enfrenta de alguna manera a la Iglesia, a la palabra de Dios, pero no tienen por qué enfrentarse, no tienen por qué, llevarse mal, sino todo lo contrario. La palabra de Dios llega al Imperio Romano, en este caso a la ciudad romana de Filipos, llega al Imperio Romano, y el Imperio Romano, aunque al principio no acepta esa palabra de Dios y persigue a los cristianos, termina asumiendo la palabra, aceptando la palabra y convirtiéndose todo ese mundo del Imperio Romano al cristianismo. Como vemos, la palabra de Dios da sus frutos, aunque aparentemente haya que pasar por tribulaciones, por dificultades, por palizas, por cárceles. Así pasa hoy también con los misioneros en nuestro tiempo. Hay muchos de ellos, y lo vemos cuando nos dan las estadísticas de cómo en tantos lugares del mundo los misioneros son asesinados o son encarcelados. Pero la palabra de Dios continúa, y como nos dice en otros momentos el propio San Lucas en el libro de los Hechos, perseverad en la fe. Y lo dice una y otra vez San Pablo, nos invita a todos nosotros a perseverar en la fe. En el Evangelio nos encontramos continúa el discurso de despedida de Jesús.
Su fin es inminente. Llega el momento de la pasión, muerte y resurrección. Y Él se va despidiendo. Y con esas palabras, pues dice el Evangelio de hoy, que la gente, los discípulos, se llenan de tristeza por esas palabras, porque ven que ya no va a estar Jesús a su lado. Por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Pero no tenéis por qué estar tristes, porque si yo me voy, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Es el Espíritu Santo que una vez que Jesús ha ascendido a los cielos, que como os decía antes, lo celebraremos el próximo domingo, Él nos envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está presente en nuestra comunidad, en nuestra Iglesia, a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. El Espíritu Santo que recibimos cuando celebramos los distintos sacramentos de la Iglesia. Pues bien, ese Espíritu Santo es el que está aquí presente y nos alienta y nos da fuerza, nos da coraje, nos da vida y nos da valentía para ser testigos de Jesús en el mundo. El propio Jesús dice que cuando venga el Espíritu dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque el mundo no ha creído, pero los que han creído, esos sí que siguen esperando al Señor Jesús. Esa es la justicia, el creer que Jesús volverá para hacer distinguir buenos y malos, para distinguir a los que hemos seguido al Señor y Él nos dará su premio. Y de una condena, porque creyendo en Jesús, el príncipe de este mundo no tiene ninguna fuerza. Creyendo fuertemente, intensamente en Jesús, Satanás, el espíritu del mal, el príncipe de este mundo, no podrá nada contra la Iglesia. Pues que al celebrar la Eucaristía profundicemos en la fe, que al celebrar la Eucaristía intensifiquemos nuestra fe, perseverando en ese Jesucristo que se acerca hasta nosotros para ofrecernos la salvación. Vamos, por tanto, a pedirle al Señor en la Eucaristía que esa palabra llegue hasta nosotros, penetre en nuestros corazones y seamos capaces de testimoniarla ante el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor.